Esta es la historia de un hombre que, curiosamente, no nació de carne y hueso, pero que llegó a representar la identidad de todo un país. Aunque el mundo lo conoce como una persona real, la verdadera historia detrás de este nombre es la de una estrategia maestra para darle rostro a miles de familias cafeteras de Colombia. En este relato, conocerás cómo surgió la idea de crear un símbolo humano, cómo se eligieron a los hombres que lo interpretaron y de qué manera esta imagen logró que el café de las montañas colombianas fuera reconocido como el mejor del planeta, transformando a la empresa Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y creando la marca Juan Valdez. Todo comienza en las montañas verdes y empinadas de Colombia, un lugar donde el café no es solo un producto, sino una forma de vida para miles de personas. Para entender el nacimiento de este personaje, primero debemos entender la realidad de los campesinos que trabajaban la tierra a mediados del siglo XX. En los años 50, el café era el motor de la economía colombiana. Pero fuera del país, la gente no sabía de dónde venía lo que tomaban. El café se vendía mezclado, sin nombre y sin origen. Los consumidores en lugares lejanos como Nueva York o Europa simplemente compraban café sin saber que detrás de cada grano había un esfuerzo humano gigante. En 1958, los líderes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se dieron cuenta de que necesitaban algo diferente. Querían que el mundo supiera que su café era especial porque se cultivaba a mano, en pequeñas parcelas y con un cuidado casi personal. Decidieron que la mejor forma de contar esa historia no era con datos fríos o números, sino con un rostro humano. Buscaban a alguien que representara la honestidad, el trabajo duro y la sencillez del caficultor colombiano. Así fue como idearon a un personaje llamado Juan Valdez. A diferencia de otras empresas que usan dibujos, ellos querían que este hombre pareciera real. El perfil estaba claro. Debía ser un campesino amable, de bigote espeso, que vistiera con su carriel de cuero, su sombrero de paja y una manta al hombro llamada poncho. Pero no podía estar solo. Para mostrar cómo se transportaba el café por aquellos caminos de herradura imposibles para los carros, le dieron una compañera fiel, una mula llamada Conchita. Juntos, Juan y Conchita simbolizarían la tradición y la paciencia necesarias para producir un café de alta calidad. La búsqueda para encontrar al primer hombre que le diera vida a este símbolo fue intensa. No buscaban a un actor de cine famoso, sino a alguien que tuviera la esencia de la montaña. El primer elegido fue José Duval, un actor de origen cubano que vivía en Estados Unidos. Aunque no era colombiano, su apariencia física encajaba perfectamente con lo que los publicistas en Nueva York imaginaban que era un cafetero andino. Con él, la marca Juan Valdez empezó a aparecer en la televisión estadounidense. En los primeros comerciales, se veía a Juan bajo la lluvia o bajo el sol, seleccionando grano por grano solo los que estaban maduros. Este mensaje era muy poderoso. Le decía al mundo que mientras otras máquinas recolectaban todo lo que encontraban en el suelo, en Colombia había un hombre que se tomaba el tiempo de elegir solo lo mejor. La frase, "el café más rico del mundo", empezó a sonar en todas partes. Gracias a esta campaña, el precio del café colombiano empezó a subir y los consumidores empezaron a pedirlo por su nombre en los supermercados. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sintió que el personaje debía ser más auténtico. Querían a un colombiano de verdad, alguien que supiera lo que era cargar un bulto de café y sentir la tierra en las manos. En 1972, después de buscar entre cientos de candidatos, encontraron a Carlos Sánchez. Carlos era un hombre que nació en un pequeño pueblo llamado Fredonia, en el departamento de Antioquia. Él no tenía que actuar de campesino, porque él mismo se había criado en el campo y conocía perfectamente la vida cafetera. Carlos Sánchez se convirtió en el rostro definitivo. Durante más de 30 años, viajó por todo el mundo representando a la marca Juan Valdez. Estuvo en estadios de fútbol, en programas de televisión muy famosos en Estados Unidos y se tomó fotos con presidentes y reyes. Pero lo más importante es que nunca perdió la humildad.
Siempre que aparecía en público, lo hacía con su traje típico, recordando a todos que él era solo un embajador de las más de 500,000 familias que cultivaban café en las laderas de los Andes. Durante la década de los 80 y los 90, la figura de Juan Valdez se volvió tan icónica que la gente empezó a creer que era una persona real que vivía en una finca específica. La estrategia de comunicación fue tan exitosa que logró algo casi imposible en el mundo de los negocios: que un producto básico, un grano que se parece a cualquier otro, fuera visto como un artículo de lujo y de origen garantizado. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia utilizó esta fama para proteger a sus productores, asegurándose de que el dinero generado por la marca regresara a las comunidades para construir escuelas, caminos y hospitales en las zonas rurales. El crecimiento de la marca no se detuvo en la publicidad. Con el tiempo, se dieron cuenta de que no era suficiente con que la gente comprara el café en el supermercado para prepararlo en casa. El mundo estaba cambiando, y la gente ahora quería ir a lugares bonitos, a sentarse y disfrutar de una taza ya preparada. Fue entonces cuando surgió la idea de llevar a Juan Valdez de los anuncios de televisión a las calles de las ciudades a través de tiendas físicas. En el año 2002, se tomó una decisión histórica. Se creó una empresa llamada Procafecol, con el objetivo de abrir las tiendas de café Juan Valdez. La primera tienda abrió sus puertas en el aeropuerto de Bogotá. Fue un momento lleno de nerviosismo porque el mercado ya estaba dominado por grandes cadenas internacionales. Sin embargo, los colombianos y los turistas sintieron una conexión inmediata. No era solo entrar a comprar una bebida, era entrar a un lugar que les pertenecía, que contaba su propia historia de esfuerzo y orgullo. La expansión fue rápida. Pronto hubo tiendas en las principales esquinas de Colombia y poco después, la marca empezó a cruzar fronteras. Juan Valdez llegó a Washington, a Nueva York, a Madrid y a Santiago de Chile. En cada lugar donde se abría una tienda, el personaje de Carlos Sánchez asistía para cortar la cinta roja, siempre acompañado de una mula que representaba a Conchita. El éxito radicaba en que la marca ya no solo vendía café, vendía una experiencia. La gente podía probar diferentes variedades, desde cafés suaves hasta algunos más fuertes, todos provenientes de regiones específicas como Huila, Nariño o el Eje Cafetero. Pero no todo fue un camino de rosas. Mantener una marca tan grande requería una logística impecable. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tuvo que modernizarse constantemente para competir con las nuevas tendencias de café de especialidad. Tuvieron que enseñar a una nueva generación de jóvenes qué significaba ser un catador y un barista, transformando un oficio antiguo en una profesión moderna y respetada. En el año 2006, Carlos Sánchez decidió retirarse después de décadas de servicio. Fue un momento de mucha emoción, porque él se había convertido en un abuelo para muchos colombianos y en el rostro de confianza para los extranjeros. La búsqueda del sucesor fue un evento nacional. Se presentaron miles de caficultores reales que querían tener el honor de ser el nuevo Juan Valdez. Al final, el elegido fue Carlos Castañeda, un caficultor de un municipio llamado Andes. Él representaba la continuación de la tradición, un hombre joven pero con raíces profundas en la tierra. Con Carlos Castañeda, la marca Juan Valdez entró de lleno en la era digital y en mercados aún más lejanos como Asia y el Medio Oriente. La empresa demostró que un símbolo creado en una oficina de publicidad en los años 50 podía sobrevivir y prosperar en el siglo XXI si se mantenía fiel a sus valores originales. La historia de este empresario colectivo es la prueba de que cuando los pequeños productores se unen bajo una sola bandera y un solo rostro, pueden enfrentar a los gigantes del comercio mundial. Hasta este punto, hemos visto cómo la necesidad de identidad creó a un personaje, y cómo ese personaje salvó la economía de miles de familias. La marca se consolidó no solo en las estanterías de las tiendas, sino en el corazón de un país que encontró en un hombre con una mula la mejor versión de sí mismo frente al mundo. La empresa siguió innovando, sacando productos nuevos como café liofilizado, cápsulas y hasta ropa con el logo del hombre y la mula,
demostrando que la marca era mucho más grande que el líquido que se sirve en una taza. Para continuar con este relato, es necesario entender que el éxito de Juan Valdez no se quedó únicamente en la imagen de un hombre amable y su mula. La verdadera fuerza del negocio radicó en cómo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia logró que esa cara conocida se transformara en una estructura empresarial sólida que protegiera el bolsillo de los campesinos. A medida que avanzaban los años 2000, la competencia mundial se volvía más agresiva. Grandes empresas de otros países empezaron a comprar café de baja calidad para mezclarlo y venderlo barato, lo que ponía en riesgo el sustento de los pueblos colombianos que se esforzaban por producir solo lo mejor. Fue en ese momento cuando la estrategia de las tiendas físicas tomó un impulso definitivo. La empresa Pro Café Col entendió que para sobrevivir no bastaba con ser una marca de nostalgia, tenían que ser una marca de vanguardia. La apertura de locales en lugares emblemáticos fue un paso audaz. Imagina por un momento a un caficultor de una vereda lejana que nunca ha salido de su montaña, viendo cómo el logo de su esfuerzo, el logo de Juan Valdez, aparece en una de las calles más caras de Nueva York o cerca de la Casa Blanca, en Washington. Eso no solo era un triunfo comercial, era una victoria moral para todo un sector. El crecimiento de la empresa trajo consigo una responsabilidad enorme: garantizar que la calidad que Juan prometía en la televisión fuera la misma que el cliente recibía en su vaso en cualquier parte del mundo. Para lograr esto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia fortaleció sus laboratorios de control de calidad. Cada bulto de café que salía del país bajo el sello del personaje debía pasar por pruebas rigurosas. Si el café no cumplía con los estándares de aroma, acidez y cuerpo, no podía llevar la firma de Juan Valdez. Esta disciplina fue lo que permitió que la confianza del consumidor se mantuviera intacta durante décadas. A nivel humano, la formación de las personas que trabajaban en las tiendas fue clave. Ya no se trataba solo de servir café, sino de educar al consumidor. Los jóvenes baristas aprendieron a explicar por qué el café de una región, como el Huila, sabe diferente al café de la región de Antioquia. Aprendieron que el clima, la altura de las montañas y la forma en que el sol pega en los árboles afectan el sabor final. De esta manera, Juan Valdez dejó de ser solo un nombre para convertirse en una escuela de conocimiento sobre el campo colombiano. La empresa también tuvo que aprender a diversificarse. Se dieron cuenta de que mucha gente quería llevarse un pedazo de esa cultura a su casa de una forma más práctica. Así fue como empezaron a desarrollar productos innovadores. El café liofilizado, que es un café instantáneo, pero procesado de una manera especial para que no pierda sus propiedades, se convirtió en un éxito total. También entraron en el mundo de los artículos de moda y accesorios. Ver a personas en ciudades modernas usando camisetas o gorras con la imagen de Juan y la mula Conchita demostró que la marca había trascendido la agricultura para convertirse en un estilo de vida. Un punto fundamental en la historia de esta empresa fue la transparencia. A diferencia de muchas multinacionales, los dueños de la marca, Juan Valdez, son, en última instancia, los propios caficultores. Cada vez que alguien compra un café en una de sus tiendas, una parte de ese dinero regresa al Fondo Nacional del Café. Este dinero se utiliza para investigar nuevas formas de proteger las plantas de enfermedades como la roya, para mejorar las técnicas de cultivo y para asegurar que el caficultor reciba un precio justo, incluso cuando los precios internacionales en las bolsas de valores caen drásticamente. La transición de liderazgos también fue un proceso lleno de respeto por la tradición. Cuando Carlos Castañeda tomó el relevo como el nuevo rostro oficial, lo hizo con la conciencia de que no estaba reemplazando a un actor, sino que estaba asumiendo la representación de millones de manos trabajadoras. Él mismo, en sus entrevistas, siempre resaltaba que su vida seguía ligada a la tierra. Esta autenticidad es lo que ha permitido que, a pesar de los cambios en el mundo de la publicidad, el personaje siga siendo creíble. La gente sabe que detrás de ese hombre con bigote hay una realidad física. Hay fincas, hay familias y hay una cultura que se niega a desaparecer.
Con la llegada de la era digital, la empresa Procafecol tuvo que adaptarse nuevamente. Empezaron a vender sus productos a través de Internet y a usar las redes sociales para mostrar el día a día en las fincas. Ya no solo se trataba de anuncios de 30 segundos en la televisión, sino de videos largos donde los mismos campesinos explicaban sus procesos. Esto creó un vínculo emocional más fuerte con las nuevas generaciones, los llamados millennials, quienes se preocupan mucho por saber de dónde viene lo que consumen y si la empresa que lo vende trata bien a sus trabajadores. La expansión internacional no se detuvo. La marca llegó a mercados muy difíciles, como el de Oriente Medio, abriendo tiendas en lugares como Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos. También se consolidó en América Latina, siendo líder en países como Chile y Ecuador. En cada país, la marca tuvo que ajustar un poco su menú para atraer a los locales, pero siempre manteniendo el café colombiano como el protagonista absoluto. Esta capacidad de ser global, siendo profundamente local, es uno de los mayores aprendizajes de la historia de Juan Valdez. En los años más recientes, la empresa ha enfrentado retos como el cambio climático, que afecta las cosechas y la altitud donde el café puede crecer. Pero gracias a la estructura de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se han desarrollado variedades de café más resistentes, sin perder el sabor que los hizo famosos. La marca Juan Valdez se ha convertido en un escudo para el productor colombiano. En un mundo donde las marcas suelen pertenecer a grandes inversionistas que nadie conoce, esta marca es propiedad de los mismos que sudan en el campo. La historia de este empresario simbólico nos enseña que un negocio puede tener alma. No nació de la ambición de una sola persona de hacerse rica, sino de la necesidad de un pueblo de ser reconocido y valorado. Juan Valdez, el hombre que nunca existió, pero que es más real que muchos, logró que el mundo entero respetara el trabajo de los colombianos. Hoy en día la empresa sigue creciendo, abriendo nuevos locales y llegando a más hogares, siempre con la misma promesa que se hizo en 1958. Que cada grano de café ha sido cuidado con el corazón. Al final del día, cuando vemos el logo del hombre, la mula y las montañas, no estamos viendo solo una marca de café. Estamos viendo el resultado de décadas de organización, de marketing inteligente y, sobre todo, de un amor profundo por la tierra. La empresa ha logrado mantenerse vigente porque su base es la verdad. Mientras haya un caficultor en una montaña colombiana recogiendo granos rojos bajo el sol, el espíritu de Juan Valdez seguirá vivo, recordándonos que el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa, y que la identidad es el activo más valioso que cualquier negocio puede tener. Este camino recorrido desde las primeras oficinas en Nueva York hasta las miles de tiendas modernas es una prueba de que la unión hace la fuerza. Los caficultores colombianos, a través de su empresa, demostraron que se puede competir con los mejores del mundo sin olvidar quiénes son ni de dónde vienen. La historia de Juan Valdez sigue escribiéndose cada mañana cuando se encienden las máquinas de café en Bogotá, en Tokio o en Madrid, llevando el aroma de las montañas colombianas a cada rincón del planeta. Para completar este gran relato, debemos mirar hacia el futuro y entender cómo la empresa Procafecol y la marca Juan Valdez se han transformado en un símbolo de modernidad sin perder su esencia campesina. En esta etapa de madurez, la empresa se enfocó en lo que ellos llaman la sostenibilidad. Gracias a la tecnología de códigos en los empaques, una persona en un rascacielos de Shanghái puede ver una foto del campesino que cultivó sus granos en una montaña de Colombia. Esto eliminó el anonimato
y le dio al productor el protagonismo que siempre mereció. La expansión de las tiendas Juan Valdez alcanzó un ritmo impresionante. Ya no se trataba solo de estar en los aeropuertos, sino de integrarse en la vida cotidiana de las personas. La empresa empezó a diseñar locales que reflejan la arquitectura de los pueblos cafeteros, con madera, colores vivos y espacios que invitan a la conversación. Se convirtieron en centros culturales donde se habla de la importancia del agua, de la protección de los bosques y del respeto por la biodiversidad. El personaje de Juan, interpretado con orgullo por Carlos Castañeda, siguió recorriendo el mundo, pero ahora con un mensaje más profundo sobre el cuidado del medio ambiente. Uno de los logros más grandes de la empresa en los últimos años ha sido la conquista del mercado joven. Mientras que antes el café era visto como una bebida para adultos mayores, la marca Juan Valdez logró que los adolescentes y jóvenes adultos se interesaran por los diferentes métodos de preparación. Introdujeron bebidas frías, mezclas con frutas naturales y preparaciones artesanales que convirtieron el acto de tomar café en un evento social y divertido. Esto aseguró que la marca no envejeciera con su público original, sino que se renovara constantemente. A nivel interno, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia trabajó fuertemente en la equidad. Se crearon líneas de café producidas exclusivamente por mujeres caficultoras. Este proyecto fue muy importante porque reconoció el papel fundamental que las mujeres han tenido siempre en las fincas, pero que muchas veces no era visible en los negocios. Al sacar al mercado el café con el sello de mujeres cafeteras, la marca Juan Valdez les dio autonomía económica y un reconocimiento internacional que cambió la vida de miles de hogares en el campo. La logística también se volvió una obra de ingeniería moderna. Llevar café fresco, desde las laderas andinas hasta los estantes en Europa o Asia en pocos días, es un reto gigante. La empresa invirtió en plantas de procesamiento de última generación que aseguran que el aroma se mantenga intacto. Además, se fortaleció la presencia en los supermercados de todo el mundo. Hoy es posible encontrar el café con el logo del hombre y la mula en las cadenas más importantes de Estados Unidos, compitiendo de igual a igual con las marcas más poderosas del planeta. El éxito financiero de Pro Café Col permitió que se generaran dividendos que van directamente al beneficio de los productores. Esto es algo único en el mundo de los negocios internacionales. Los dueños de la cadena de cafeterías más prestigiosa de un país son los mismos que cultivan la materia prima. Este modelo de negocio ha sido estudiado en universidades y por expertos de todo el mundo, porque demuestra que es posible tener una empresa rentable y exitosa que al mismo tiempo tenga un impacto social positivo y directo. Mirando hacia atrás, desde aquel primer dibujo en una servilleta en los años 50 hasta la apertura de la tienda número 500, la trayectoria ha sido de una perseverancia increíble. La empresa ha sobrevivido a crisis económicas, a plagas en los cultivos y a los cambios en los gustos de los consumidores. Pero lo que siempre la ha mantenido a flote es la autenticidad. Mientras otras marcas inventan historias para vender, la historia de Juan Valdez es la historia real de la gente de Colombia. El impacto de la marca en la imagen de su país ha sido incalculable. Durante años, Colombia fue asociada con noticias difíciles, pero el rostro de Juan y el aroma de su café ayudaron a cambiar esa narrativa. Se convirtió en la mejor carta de presentación, mostrando la cara amable, trabajadora y honesta de una nación. La empresa no solo exportó granos, exportó una cultura de excelencia y un orgullo nacional que se siente en cada sorbo. Hoy en día, la historia continúa con nuevos retos. La digitalización total, la búsqueda de empaques que no contaminen y la adaptación a un clima cambiante son las nuevas fronteras. Pero la base sigue siendo la misma, el respeto por el hombre del campo. La figura de Juan Valdez ya no es solo un comercial de televisión, es un patrimonio de la humanidad que representa el triunfo de la calidad sobre la cantidad y de la tradición sobre la industrialización masiva. Al cerrar este relato, vemos que la vida de este empresario colectivo es una fuente de inspiración. Nos enseña que para triunfar en los negocios no hay que perder las raíces, sino abrazarlas con más fuerza. La empresa que nació para darle nombre a un café anónimo
terminó dándole una identidad a todo un país y demostrando que con organización y amor por lo propio, un pequeño campesino con su mula puede conquistar el mundo entero.